that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Amén, bendiciones hermanos, es un privilegio para mí poder compartirles lo que sería la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a edificarse este día? Amén. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra de Dios? Amén. Yo también vine, bueno, yo no vine a escucharla, yo vine a entregarla, pero también vine a oír lo que la pastora habla muchas veces en las canciones que nosotros le llamamos ministración de alguna forma. Y lo que hoy quiero compartirles es un mensaje muy importante, y es el mensaje acerca del arrepentimiento. ¿Cuántos saben qué es el arrepentimiento? Levanten la mano los que saben qué es. ¿Sí? ¿Cuántos? Qué bueno. El arrepentimiento es algo que vamos a ver y que vamos a estudiar este día, pero lo que yo quiero que usted entienda es que cada palabra que usted ve en la Biblia tiene un misterio. No es llegar, no es cualquier libro de historia, no es cualquier libro que contiene las historias de un hombre llamado Jesús, o de un hombre llamado Eliseo, o Marcos, etc. Este día vamos a escuchar la palabra del Señor que nos vivifica, que nos conforta, que nos consume. ¿Cuántos creen en la existencia de Dios? Amén. Amén. Levanten la mano. Amén. Los que creen en la existencia de Dios. ¿Cuántos confían en ese Dios? Amén. ¿Cuántos conocen a ese Dios? Amén. Este tiempo es para conocer a ese Dios. Dice, y déjenme ver esta cosita. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Sí? Otra versión dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. La versión lenguaje sencillo, que es una versión que me gusta mucho, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Amén. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, uno tiene que tener en cuenta que ya no puede andar fumando, que ya no puede andar tomando, ya no puede andar diciendo las mismas groserías de antes. Porque somos humanos, pero no actuamos según lo hacen los humanos. Cuando fui a evangelizar junto con mis hermanos el día viernes, yo le pregunté a una señora que ha pasado muchas cosas en su vida. Sus hijos la abandonaron, su esposo murió, muy triste. Pero yo le pregunté, ¿usted qué haría con sus enemigos? Si usted cree que es diferente a los demás, ¿qué haría con sus enemigos? ¿Los mataría? Y ella dijo, sí, los mataría. Le dije, ve, usted no es diferente a los demás. Usted es igual que el mundo. Porque el mundo, ¿qué hace? Odia a sus enemigos. ¿Qué hace el cristiano? Ama a sus enemigos. ¿Se entiende? 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas son argumentos. Las armas representan los argumentos. Cuando estamos hablando aquí, déjenme poner el puntero. Cuando estamos viendo aquí armas, ese armas es argumentos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia entre el Hijo de Dios y entre el mundo. Nosotros no podemos actuar igual que los demás, igual que nuestros compañeros, sus compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. No podemos actuar igual a ellos. Nuestros argumentos no pueden ser igual a los del mundo, a los que no creen en Dios. Nuestros argumentos tienen que ser diferentes. Nuestros argumentos tienen que ir basados en la palabra viva del Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las fortalezas están en la mente. ¿Sí? Y eso es algo que vamos a ir viendo cada vez más. Pero hasta ahí lo dejo, al menos en esta parte.
Quisiera que me acompañe en el punto número 1. Arrepentíos es el inicio. ¿Sí? El Evangelio, si usted se da cuenta, inicia con una palabra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿quién es? Jesús es el reino de los cielos. Representa al reino de los cielos, al menos en ese tiempo. Y la palabra arrepentidos es metanoeo. Metanoeo significa pensar diferente o después, que quiere decir reconsiderar. ¿Sí? ¿Saben? Metanoeo es pensar diferente, es tener una mente diferente, es tener una creencia, por lo tanto es tener una cultura diferente. ¿Sí? Por eso yo digo que somos diferentes al mundo. ¿Saben quiénes son los mejores que están en esta tierra? ¿Saben quiénes son los que yo más admiro? No son los deportistas, no son los políticos, son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios van a lugares que nadie iría. ¿Para qué? Para entregar Biblias. ¿Cuántos harían eso? ¿Cuántos irían al Medio Oriente? Y dejarían a sus familias, ¿para qué? Para irse a Dios. Ahora, según el diccionario Plenitud, metanoeo está conformado por dos palabras griegas. El Antiguo Testamento, usted tiene una Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, meta es después y noeo es pensar. El arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento es un cambio de pensar y es un cambio de accionar. ¿Se entiende? Metanoeo es un cambio de pensar y un cambio de accionar. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. Ahora, ¿qué es la mente? La mente es la facultad del alma, encargada de procesar, organizar y dar sentido a la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que usted vivió experiencias buenas y malas en toda su vida. ¿Sí? Usted fue avergonzado, usted fue galardoneado o felicitado, a ustedes lo admiran, a ustedes los odian, a ustedes lo quieren matar, etc. Ustedes viven experiencias y en base a esas experiencias ustedes toman esa experiencia y la ponen en su mente. En la mente está tu vida, en la mente están tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, está como tú ves el mundo. En la mente, gracias a la mente, hermano, gracias a la mente nosotros podemos pensar, nosotros podemos imaginar y nosotros podemos sentir y podemos recordar. Ahora, ¿quiénes anunciaron este mensaje? Juan el Bautista en el desierto de Judea. Él gritó en el desierto y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Jesús el Mesías en Galilea. La palabra de Dios dice que Él iba de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, y Él decía una frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nótese que dijo lo mismo que Juan el Bautista. El apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, y también el apóstol Pablo en el Areópago, que era un lugar donde se juntaban muchos griegos, muchos gentiles, dice la Biblia, y ahí discutían sobre nuevas creencias, sobre nuevos dioses, etc. Ahora, nosotros vamos a ir al punto número 2. El punto número 2 es que el conocimiento de Dios es más grande que el mío. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conforméis aquí es
sistematizó, que significa formar en forma parecida, que quiere decir conformar al mismo patrón. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: hijitos, hijitas, no sigan el mismo patrón que está siguiendo el mundo. No sigan el mismo patrón que están siguiendo sus padres, que están siguiendo sus madres. Sigan el patrón de Cristo Jesús. Sigan el patrón de Dios. El arrepentimiento consiste en reconocer que yo soy pecador, que yo soy una mala persona. Por eso yo voy a Jesús. ¿Sí? En eso consiste el arrepentimiento, en cambiar nuestra forma de pensar. Porque si yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted es buena persona? Algunos me dirían que sí. ¿Dónde está en la Biblia que nosotros somos buenas personas? Si Jesús le dijo al hombre rico, nadie, no me llames maestro bueno, porque nadie es bueno. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos mintieron. En eso consiste la palabra del Señor. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, pasó algo en su corazón. Y fue que usted encontró la verdad. Fue porque usted se sentía vacío. Usted no encontraba algo que lo llene. Pero ahora sabe que hay un Dios y que ese Dios lo puede llenar y puede cambiar su vida. Este camino no es un camino de rosas, no es un camino de arcoíris, pero sí es un camino mejor que el camino que te lleva al mundo. El mundo te lleva a un camino de muerte. Ese es el destino que te da el mundo. Porque si tú te vas al mundo y le preguntas a un ateo, hey ateo, ¿Dios existe? Te va a decir que no. ¿Y qué pasa después de que morimos? Morimos. No hay propósito. En cambio, Dios te da un nuevo propósito. Amén. Te da un nuevo comienzo. Amén. Por eso nosotros vamos al Señor. Porque reconocemos que somos malas personas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Se acuerdan de ese versículo que vimos desde el principio? La carne representa al cuerpo humano y partes del cuerpo humano, como las manos, los ojos, los pies, etc. Pero también representa la mente. La carne representa la cosmología. La cosmología es como yo veo el mundo, hermano. Eso representa la carne. ¿Sí? Miren, yo les dije que el camino de Dios no es un camino de rosas. No es un camino como ver la tele y que puedes quedar despierto como 3 horas, pero si vas al culto te quedas dormido en 5 segundos. Porque el camino del Hijo de Dios es un camino de disciplina. Amén. Eso es el camino de Dios. El camino de Dios es obedecer, porque un camino que haces con un camino, lo sigues. Amén. Los hijos de Dios verdaderos obedecen la ley del Señor. Reconocen que hay una ley de gracia. En la ley de la gracia todos somos iguales. Pero en la ley de gobierno no todos somos iguales. Y es algo que vamos a ver con el tiempo y usted lo va a entender. Pero lo que yo le quiero decir es que las cosas no son como usted piensa. Cuando yo voy a los caminos del Señor, yo reconozco que las cosas no son como yo pienso. Los que no están en Cristo son los más orgullosos, los más obstinados. Porque dicen, no, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito que tú me evangelices. Hay personas que se alteran tanto si tú le hablas de Jesús. ¿Pero por qué? Si yo no soy Dios. ¿Acaso me ves resplandeciendo con fuego? No. ¿Y por qué la gente se altera? ¿Por qué la gente se altera si tú le hablas de Cristo? Porque su mente está en contra de Cristo. Si tú vas a una casa, en la casa tú vas a encontrar algo llamado cultura, ¿verdad? En algunas casas tú te vas a ir y te vas a sentar al sillón.
y tal vez tienes la costumbre de irte, sentarte al sillón, tal vez ni siquiera sentarte al sillón, sino recostarte en el sillón. Y en la cultura de esas casas, algunos lo van a ver, ¿cómo va a estar recostado en mi sillón? Pero en otras casas puede ser normal. Es lo mismo que en la iglesia. En la iglesia hay una cultura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una cultura, porque nosotros estamos en un país. Quiero que se entienda esto. Les voy a contar una historia muy corta. Hay un apóstol, hay un profeta, que se llama profeta Pablo Lai, de Argentina. Él contaba, yo fui a África a predicar. Y prediqué piluyo. Prediqué desnudo. Porque allí consideraban que la ropa era del diablo. Hermano, muchos dicen, oh sí, yo amo mucho a la gente. Yo daría mi vida por la gente, por las personas que están sufriendo. Entonces ve, predica y predica desnudo a esas personas. Así de simple. A veces podemos ayudar a las personas con comida y ropa, pero a veces podemos ayudar a las personas con un solo mensaje. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usen, dice acá, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, acá dice, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Quiénes se levantan contra Dios? A ver, vamos a participar aquí, ¿ya? Hermana Cecilia. ¿Quiénes hermana Cecilia, no? Eliana. Hermana Eliana. ¿Quiénes se levantan contra el conocimiento de Dios? ¿Ya? Perfecto, hermana. ¿Alguien más? Hermano Carlos. ¿Quiénes se levantan contra el conocimiento de Dios? Los que no creen y los que no le conocen. Perfecto. Papá de Martín, no era broma. Hermanos que son serios. Hermana Danixa, ¿quiénes se levantan contra el conocimiento de Dios? Los que están bajo el espíritu de este mundo. Perfecto. Voy a traducir lo que hicieron mis hermanos, ya. Cuando hablamos de un espíritu, hablamos de una entidad espiritual. Quiere decir que es un cosito que tú no puedes ver, ¿sí? Es como sale en la película de terror, el fantasma de Calbuco, ¿ya? Cosas así. Pero cuando estamos hablando de derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, estamos hablando como gente atea, que no cree en la existencia de Dios. Algunos odian a Dios porque la pasaron mal en su vida. Y no podemos juzgarlos, claro que no. Pero yo debo entender que el camino del Hijo de Dios no es un camino de compasión. Tampoco te estoy diciendo que el camino de Dios quiere decir que tú vas a cortarle la cabeza a un ateo, no. De eso no se trata. Pero que con el camino de Dios se trata de impartir el conocimiento de Dios, incluso a los que odian a Dios, si te quieren escuchar. Y si el que no te quiere escuchar, no te sientas mal, porque nosotros somos rechazados, pero nadie fue más rechazado que Cristo Jesús. Usen el casco de la salvación. El casco de la salvación te protege del conocimiento en contra de Dios. Te protege de los pensamientos inicuos. En el casco de la salvación, ¿qué es lo que tienes en mente? La salvación. Cuando tú traes el casco de la salvación, tú dices, yo quiero evangelizar al que está allá. Yo quiero ir y evangelizar
a ese que nadie ayuda, el que está en el mall, el que está tocando el cosito ese. Yo quiero ir a evangelizar, porque yo tengo el conocimiento de Dios, yo tengo el casco de la salvación, porque en mi mente lo único que tengo es entregar la salvación a alguien, es poder salvar a alguien. De eso se trata el camino de Dios, iglesia. No ser egoístas y quedarse con lo que uno recibe los días miércoles, viernes y domingo. Se trata de ser humilde, bondadoso y compartir el conocimiento de Dios a los demás. Y la espada del Espíritu que está en la palabra de Dios. Ya, ¿cuántos saben que el Espíritu está unida con el alma? Amén. Levanten la mano quienes sabían eso. Que el Espíritu está conectado con el alma, el Espíritu humano, no el Espíritu Santo, el Espíritu humano. Ok. Por allí en el libro de Hebreos habla sobre la espada cortante de doble filo que penetra lo más profundo del alma y parte en dos, el espíritu con el alma. Hermano, el alma es muy influenciable. Por eso, si tú llegas y escuchas una canción de reggaetón donde hay contenido pornográfico, ¿qué vas a tener en tu mente? Una cochinada. Sexo. Por eso, si tú escuchas palabra de Dios, cada domingo algo puede cambiar en tu mente. Pero si te edificas, si te alimentas mentalmente de las mismas reggaetoneras, de Bad Bunny, etc., tu mente se va a distorsionar. Porque esas canciones están en contra del conocimiento de Dios. Si yo veo películas todo el día, ¿han visto Avengers? Es buenísimo. Cuando llega Thanos y le dice, yo soy inevitable. Y llega Iron Man y dice, yo soy Iron Man. Esa es buenísima. Pero yo debo tener un equilibrio. Yo no puedo ver todo el día películas, porque si no, me voy a contaminar con esas películas. Hermanos, lo que quiere ver Dios es una iglesia que sonría. Dios quiere ver una iglesia sensible al Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, los que llevan recién en los caminos del Señor van a preguntarse, ¿y por qué el hermano se ve tan sensible? ¿Por qué Esteban se ve algo como que está llorando? Si tú crees en la existencia de Dios, vas a creer que Dios está tocando mi hombro y está transmitiéndome de su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Amén. Y los que no, el conocimiento de Dios se basa en la fe. Cuando tú tienes fe, tú puedes ser sensible. Cuando tú te disciplinas en los caminos de Dios, tú puedes llorar todo el día y decir, Señor, eres tan bueno. Oh, Señor, me abrazas. Amén, Señor. Si la iglesia del Señor, si todos los que aceptaron a Cristo en su corazón se disciplinan en estas cosas que se enseñan, muchos podrían comprender lo que estoy experimentando ahora y podrían experimentarlo y no se quedarían dormidos en la prédica. ¿Se entiende? Pero los que no están disciplinándose en los caminos de Dios, les va a costar mucho poder dejarse enseñar por la palabra de Dios. Escuche, disciplinar, no leer la Biblia una vez a la semana. Disciplinar, no orar una vez a la semana.
disciplinar. El Señor usó a un profeta llamado Oseas y dijo a su pueblo: pueblo, lo que yo quiero es misericordia, pero no sacrificio. Lo que yo quiero es conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo de Israel se había transformado en un pueblo hipócrita, en un pueblo religioso, en un pueblo que no tenía misericordia de los que eran pobres. Era un pueblo que si miraba que alguien estaba en adulterio, va a apuntarle el dedo y va a decirle: adúltero, muérete, y lo va a matar. Pero si ve a alguien que está enfermo, va a culpar a sus padres y lo va a culpar a él y va a decir: tú que estás enfermo, esto es tu culpa, te lo mereces, tienes iniquidad y te mereces morir, te vamos a apedrear. El pueblo se había convertido en un perro bravo, porque no tenía misericordia. El pueblo se había convertido en un pueblo hipócrita, porque iba todos los domingos a entregar los sábados, etcétera, sacrificios, holocaustos, pero eran unos hipócritas porque no ayudaban a nadie. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Y conocimiento de Dios más que tus ofrendas, más que tus holocaustos, más que tu voz. Yo quiero que tengas conocimiento de Dios. ¿Qué es conocimiento de Dios? Conocimiento en hebreo es yadá, que significa, digan conmigo, que significa conocer. Yo quiero que me conozcas. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué vamos los miércoles a discipularnos? Para conocer a Dios. Cuando el Señor le estaba diciendo: pueblo, yo quiero misericordia más que tus sacrificios, yo quiero conocimiento de Dios más que tus holocaustos, no quiere decir: deben leer la Biblia todos los días, estudiarla, irse a un estudio de teología, decirme cuánto es 6 por 6, no. Conocimiento de Dios es conocer a Dios. Lo que estaba diciéndole Dios al pueblo es que yo quiero que me conozcan. Amén. Yo quiero que me conozcan. Tú sabes mucho de la Biblia y está bien. Tú sabes mucho del nuevo pacto y está bien. Tú sabes mucho de aquí y para allá y está bien. Pero no me conoces. No me sirve el conocimiento que te estoy dando si no decides entregarme tu vida. Amén. Yo te estoy cada día miércoles entregando algo, cada día viernes entregando algo, cada día domingo entregando algo, todas las semanas te estoy entregando algo, pero yo necesito que tomes mi conocimiento y me conozcas y vuelvas a orar por mí, vuelvas a clamar por mí, vuelvas a arder por mí. Eso es lo que yo necesito, pueblo mío. Yo no quiero que solamente leas la Biblia, yo quiero que la hagas rema en tu vida. Eso es lo que yo quiero. No quiero que seas oidor, quiero que seas hacedor. Ahora, nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Tú eres hijo de Dios? Amén. Compórtate como tal. ¿Tú eres hijo de Dios? Ten en mente lo que debes tener. Sé santo, sé perfecto. Pero ojo, es importante que usted siga viniendo a la iglesia y siga escuchando prédicas y siga aumentando en conocimiento, porque se va a dar cuenta que cuando el Señor habla de perfección, no se habla de la perfección humana. Amén. ¿Ya? Miren, vamos a hacer un experimento. ¿Cómo se llamaba el papá de Martín? Diego, ya. Usted ve a una persona perfecta. ¿En qué sentido piensa usted? ¿Qué es una persona perfecta? ¿A mí? Sí, a usted. Una persona perfecta, no sé, una persona que es buena persona,
que tiene buen corazón, que no miente, que no es maldadoso. Para mí eso se hace una persona perfecta. Ya. Y pastor, ¿qué es una persona perfecta? Hoy día no hay una vuelta. Exacto. Solamente Cristo nos hace perfecto. Amén. ¿Cómo nos perfeccionamos? Siguiendo sus caminos, mirándola a Él, mirando su mano. Amén. Ahora quiero que usted haga una diferencia. El conocimiento del pastor, la mentalidad del pastor, la opinión de que es una persona perfecta, según el pastor, es diferente a cómo es una persona perfecta según el papá de Martín. Son dos mentes distintas en base al conocimiento que adquirieron en su vida. Por eso, la persona que aceptó a Cristo en su corazón urgentemente tiene que leer la Biblia. ¿Se entiende? Urgentemente tiene que orar. Urgentemente tiene que disciplinarse. Porque el conocimiento del pastor es diferente al conocimiento del papá de Martín. Comportarse como un hijo de Dios. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Ya, para yo convertirme, ¿qué debo hacer primero? Arrepentirme. Diga conmigo, primero me arrepiento y después me convierto. ¿En qué me convierto? En un hijo de Dios. Ahora la otra pregunta es, ¿y a quién debe seguir el Hijo de Dios? O sea, ¿a quién debe imitar? Y esa es una pregunta que vamos a responder después de unos pocos slides, ¿ya? Ahora, otra versión, que es la traducción contemporánea de la Biblia, es muy buena, mire. Así que cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Así que cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Entonces, quiere decir que mi manera de pensar cuando yo estaba en el mundo es diferente a la manera de pensar que yo tengo después de salirme del mundo. Por eso yo tengo que urgentemente disciplinarme. Porque un hijo de Dios no se puede comportar como lo hacen los demás. Los que hacen la diferencia no son los deportistas que más se esfuerzan. No son los estudiantes que más conocimiento tienen. No son los que se meten en la política para decir cosas que los demás no dirían. No, los que hacen la diferencia son los hijos de Dios. Porque la demás gente está bajo el conocimiento, bajo el patrón, bajo las leyes del mundo. Pero nosotros los hijos de Dios estamos bajo las leyes, bajo el conocimiento, bajo la dirección del reino de los cielos. Por eso somos diferentes a cómo es el mundo. ¿Amén? Amén. Amén. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo o todos los que hacen la justicia son hijos de Dios. Acá hay algo muy importante. Hermano Carlos, no sé si quieren subirle ahí. Sí. ¿Puede buscarme Romanos capítulo 1, versículo 17? Romanos. Si no puede, se lo pido a alguien más. Romanos, capítulo 1. Versículo 17. Amén, lee, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ya, gracias hermano. ¿Por qué se revela la justicia?
Por la fe. Ahora, ¿por qué se revela la justicia? Dígame, hermano, usted que sabe más que yo, dígame. Por la fe. Otra vez. ¿Cómo se revela la justicia según el Evangelio? Por la fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo, que todos los que tienen fe en Jesús, que todos los que tienen fe viva son hijos de Dios. Por la fe. Es que yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque todo el que no se conduce en rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. El que no ama no es hijo de Dios. Ya, ¿qué amor es este? ¿Qué amor es este? Este es el amor ágape. Usted ya lo sabe, pero para los que no sepan, váyanse, si mal no recuerdo, a 2 Corintios capítulo 13, por allí. Es donde dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede. ¿Sí? El punto es que el que no ama a los hijos de Dios, porque los odia, ese no pertenece a Dios. No es hijo de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿todo el mundo redondo que estamos aquí, todos los seres humanos somos hijos de Dios? No somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero no hijos. Pero todo el que confesó con sus labios que cree que Jesús es Dios, ¿ese es hijo de Dios? Sí, ellos son hijos de Dios. Todo el que se conduce en rectitud es hijo de Dios. Sí, ese es hijo de Dios. Todo el que ama a los creyentes, ese es hijo de Dios. Sí, ese es hijo de Dios. Pero no todo el que se hace llamar yo soy hijo de Dios, ese no es hijo de Dios. ¿Cómo se conoce quién es hijo de Dios? Por sus frutos. Ok, nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos galardoneados por obras. ¿Sí? ¿Se entiende? No somos salvos por obras, pero somos galardoneados por obras. Por eso mis obras tienen que ser distintas a los demás. Si eres hijo de Dios, compórtate como tal. Y todo va a cambiar. Y todo va a mejorar. Por medio de las obras se revela quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Por eso yo necesito obrar diferente al mundo, para demostrar que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, yo dije que nosotros nos convertimos, nos arrepentimos y nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. ¿A quién debe imitar el Hijo de Dios? Al Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesús. Jesucristo. Entonces, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Aprender de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los que le estaban escuchando se iban a convertir a Cristo, ya se iban a convertir a Dios. Los que le están escuchando ahora se van a convertir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Pero tienen que aprender de Él para ser como Él. Por eso el camino del Hijo de Dios no es llegar y aceptar, es más profundo. Por eso es importante que si yo voy a evangelizar y la persona quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo le explique que lo que está a punto de hacer no es cualquier cosa. Es algo importante. Porque ese confesar es un certificado. Ese confesar es decirle a los demás, yo ya no soy el mismo de antes.
porque algo impactó en mi corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué representa el corazón? La mente, bueno, las emociones. Porque Jesús, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, quiere decir que los insultos que le daban los romanos, ya, los insultos de los fariseos, al menos antes de su crucifixión, no le afectaba tanto, porque él tenía emociones mansas y humildes. Sus accionales, sus hablar en contra de los fariseos no era mansa y humilde, ¿ya? Jesús no era tan manso y humilde en obras, pero sí era manso y humilde de corazón. Un corazón contrito y humillado no rechazará al Señor. Eso es un corazón manso y humilde. Por eso nosotros vemos, oh Hijo de David, ten misericordia de mí, porque Jesús tenía el mismo corazón de David. Un corazón contrito, humillado, un corazón manso y humilde. Mire, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, usted ya tiene demasiado con el cansancio que le produce su trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Usted ya tiene suficiente con el trabajo que tiene que hacer yéndose a tal lugar. ¿Tiene suficiente con ese cansancio? Entonces no se canse espiritualmente, porque si no va a ser peor. Usted, al cansarse espiritualmente, va a afectar a los demás. Va a ser piedra de tropiezo para los demás. El Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Hermano, yo no le prometo que si usted acepta a Cristo o se arrepiente todo el día, porque la Biblia dice que el arrepentimiento es continuo para un creyente. Eso está en Pedro, primera o segunda de Pedro, por ejemplo. El arrepentimiento es continuo en la vida de un creyente. Entonces, yo tengo que ser diferente para ser como el Hijo de Dios, como Jesús. Mire, voy a hacer esto. Ya. Acá, en 1 Juan 2:29, nosotros vimos quiénes son los hijos de Dios. ¿Ya? Pero acá, nosotros vamos a ver que debemos ser como Cristo Jesús, como el Hijo de Dios. Ya que sabemos que Cristo, ya que sabemos que el ungido, ya que sabemos que el enviado de Dios es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Ya que sabemos que Cristo es justo, debemos comportarnos como Cristo. Ya que sabemos cómo es Jesús, usted sabe que Jesús fue la persona más radical de todo el planeta, ¿verdad? Sí. Saben que Jesús fue la mejor persona, por así decirlo. Ok, usted lo sabe, pero mi pregunta es, ¿usted está haciendo lo que sabe? O sea, ok, usted sabe mucho, me impresiona. Pero usted está haciendo lo que sabe. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. ¿Por qué no se van a llenar de temor? ¿Por qué no se van a alejar de Él avergonzados? Porque conocen a Jesús. Comunión es conocer. ¿Para qué conozco a Jesús? ¿Para qué? Para ser igual que Él. Hermano, ya vamos terminando. Y lo que yo les quiero decir es muy importante. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. ¿Qué se nos ha enseñado del principio? Amar a nuestros hermanos y amar a Dios. Ese es el mensaje principal. Si lo hacen, permanecerán en comunión ¿con quién? Con el Hijo y con el Padre.
Si hacemos esto, si estamos en esta comunión, nosotros disfrutamos. Si tú no estás en comunión con Cristo, tú no vas a disfrutar lo que se está viviendo en este camino. Ayer yo le evangelicé al Uber que nos iba dejando a la plaza de armas y aceptó a Cristo en su corazón. ¿Sabe cuántas palabras le dije? Fueron cortas, solo 3. Le dije, Cristo te ama. Segundo, le dije, solo Jesús puede darte un propósito en tu vida. Y tercero fue, solo Dios puede hacer algo diferente en tu vida. Bueno, solo Dios puede salvarte. El punto es que Él terminó aceptando a Cristo solo por esas 3 palabras. Él me dijo, lo que tú me dijiste, lo tercero que le dije, yo se lo voy a decir, pero lo que tú me dijiste me ayudó tanto en mi corazón, porque mi esposa me abandonó con mis hijas y mis hijos. Puede ser que usted esté mal, en diferentes sentidos, pero hay otras personas que están peores. Hay otras personas hay otros hijos que están abandonados. Usted tiene el privilegio de ver a su hijo cara a cara, pero en otros países llegan, arrebatan a tus hijos y se los llevan para hacer cosas repugnantes. El cristianismo, el camino de Dios, no es un camino de flor y rosa, pero tampoco es un camino egoísta. Es un camino en el que yo voy a predicarle a esa persona que se ve bien, supuestamente, entre comillas, pero solo está usando una máscara. El hombre que era Uber estaba usando una máscara. Pero por la palabra, esa máscara fue quitada. Lo único que puede desenmascarar las caras verdaderas es la palabra. Amén. Porque lo tercero que yo le dije fue esto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que yo te formara en el seno materno o en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieras, antes que salieras a luz, antes que salieras al mundo, yo te puse, te consagré, te aparté para mí y te puse por profeta a las naciones. Eso es lo que yo le dije y eso lo impactó y eso terminó haciendo que él acepte a Cristo en su corazón. Amén. Pero fue por la palabra. Amén. No fueron por las 2 primeras cosas, fue por la palabra. Este es el número 3, la palabra. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la palabra. Amén. Jesús, el verbo desde el principio, y desde el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra. Para ser diferente, tú tienes que tener conocimiento de Dios. Hermano, entre a esta puerta. Entre a esta puerta. Cambie su mente, cambie su manera de pensar. Y todo será diferente. Porque detrás de esta puerta está Cristo Jesús. Porque detrás de esta puerta está el camino. Detrás de esta puerta hay un camino difícil, pero es un camino que te trae esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quisiera terminar con una oración. Levántese, por favor. Cierre sus ojos. Amén. Está en intimidad con el